Hola Juvenal, ¿cómo estás? Bien, Paulina, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Sabes qué? Quería comentarte algo. Cuéntame. Mira, sucede que últimamente he estado pensando en nuestro Señor como Salvador y no logro entender cómo Él, con su naturaleza que es 100% humana pero también 100% divina, fue capaz de dejar todo lo que tenía en el cielo, a los ángeles, a su Padre, para venir aquí a la tierra a morir por nosotros, por nuestros pecados y morir de esa manera tan cruel en que lo hizo. Bueno, la verdad, Paulina, que no es un tema fácil de poder entender, yo diría más bien complejo. Pero cuando uno analiza la encarnación de Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte posterior y su resurrección y finalmente su ascensión a los cielos, uno puede darse cuenta que hay una respuesta a la inquietud que tú estás planteando. La verdad es que vamos a estudiar durante este trimestre que todo esto Jesús lo hizo por amor. Y desde la perspectiva del evangelista Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesús, vamos a analizar justamente todo lo que él, desde su experiencia, nos dice cuando él habla del Cristo prometido o del Mesías prometido. Y te quiero invitar para que nos puedas acompañar porque justamente vamos a hablar en esta lección acerca de la genealogía de Jesús. ¿Qué te parece? Me parece súper bien, gracias por la invitación. Muy bien, amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Queridos amigos de Lecciones de la Biblia, queremos agradecer la compañía que ustedes nos brindan en nuestro programa, un momento especial para que podamos abrir las Sagradas Escrituras junto a ustedes y podamos analizar un tema tremendamente relevante que tiene que ver con Jesucristo como el Mesías prometido. Bueno, pero antes que iniciemos nuestra temática, quiero presentarles a nuestros invitados. Vamos a comenzar con la dama, que ella misma nos cuente quién es, qué estudias y gracias también por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes también por invitarme. Juvenal, mi nombre es Paulina Rogel. Yo estudio la carrera de Psicología en nuestra Universidad Adventista de Chile. Gracias a Dios, este ya es mi último año. Y bueno, contentísima de estar aquí, de compartir con ustedes y también con nuestros amigos que nos ven en casa. Muy bien. Y como siempre tenemos un pastor invitado que nos acompaña en nuestro set. Vamos a pedirle que también él nos cuente. Pastor, un gusto de tenerlo con nosotros. Buenas tardes, Juvenal. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Actualmente estoy trabajando para la iglesia en la ciudad de Los Andes y vuelvo a reiterar, estoy muy contento de estar con ustedes aquí y esperamos con la ayuda de Dios que podamos ser de bendición cada mensaje, cada palabra que hablemos para ahora, aquí. Muy bien. Y como siempre, amigos, no abrimos la palabra de nuestro Dios sin antes pedirle al Señor que nos guíe a través de su Espíritu para que podamos comprender tanto ustedes como nosotros el mensaje que Dios quiere entregarnos. Así que le vamos a pedir al pastor Hugo Martínez que nos guíe en oración. Así es. Querido Dios, en esta hora, quizás muchos amigos que están viéndonos en televisión están con ideas o pensamientos negativos, con problemas en su familia y queremos suplicarte que las palabras que se emitan de este programa, de esta conversación, puedan ayudarles y entregarles esperanza, paz y seguridad en sus vidas y en sus familias. Pedimos tu asistencia en esta hora. Lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Bueno, y vamos a comenzar de inmediato el diálogo con nuestros amigos de Nuevo Tiempo que están justamente con nosotros a través de la cámara y de su respectivo televisor, de que este trimestre vamos a estar estudiando acerca de un tema tremendamente relevante, Paulina, Pastor Hugo, y que tiene que ver directamente con Cristo como el Mesías prometido, Así es. desde la perspectiva del evangelista Mateo, uno de los discípulos de Jesús. Pero partamos por la base, me gustaría que podamos comentar quién era Mateo, ¿no? Qué tipo de circunstancias le rodeaba, a quién dirigió precisamente el mensaje que él escribió, justamente que llega hasta nosotros a través de las edades
para que nos podamos ver grandemente beneficiados. Paulina, ¿qué te gustaría mencionar? Bueno, como ya todos sabemos, Mateo era un discípulo de Jesús y él tenía una particularidad. Su particularidad era que en un principio él no fue muy querido especialmente por quienes lo rodeaban, por el pueblo judío. Y ustedes se preguntarán por qué. En realidad es por la vocación que él tenía, su profesión. Como todos sabemos, él era un publicano. Y los publicanos ya en esa condición eran como si hubiesen sido traicionaban a su pueblo. Entonces, él tenía esa condición, pero Dios igual lo llamó para ser su discípulo. Y posteriormente vemos que él escribió este Evangelio de Mateo y lo hizo para demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías. Es ahí la importancia de... Muy bien. ¿Y cuál sería el mensaje fundamental, pastor, que Mateo nos entrega a través de su mensaje? Bueno, quizás un poco para añadir lo que dijo Paulina, para que nuestros amigos entiendan la circunstancia en que estaba envuelto Mateo, es como si en nuestro país viniera otro país extranjero y dominara nuestro país, y un chileno trabajara para ese país extranjero, quitándonos el dinero y dándoselo a ellos. Por tanto, producía mucho oprobio, mucho odio nacional a ese tipo de personas que se llamaban publicanos. Desde esa perspectiva, como judío, Mateo escribe en forma especial a esa audiencia, a los judíos, y les empieza a explicar desde el primer capítulo que Cristo era un hijo real de la descendencia de David. Su énfasis es en el reino de Dios, habla mucho de la iglesia y también algo de profecías, de la parte escatológica de los últimos tiempos para nuestro mundo. Bueno, y aquí podemos apreciar claramente que Mateo, a pesar de que él era un judío, sin embargo, fue finalmente aceptado dentro del contexto de los discípulos de Cristo, lo cual revela fehacientemente que el Señor no hace distinción con nadie. ¿Y qué les parece si vamos al primer versículo que encontramos acá en el libro de Mateo, precisamente, amigos? Si usted tiene su Biblia, puede acompañarnos. En el verso número 1 dice, el libro de la generación, otra versión dice de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí ya encontramos algunas cosas tremendamente relevantes porque de partida él autoconsidera su libro como un libro, no simplemente como un mensaje superficial, sino que todo lo contrario, está llamando la atención a que el contenido que vamos a ver es tremendamente relevante, pastor. Claro, incluso la misma palabra libro en el griego representa un escrito sagrado. Por tanto, Mateo ya de alguna manera lo eleva a ese estatus como un libro que tiene una inspiración sagrada particular. Muy bien. ¿Y qué te parece, Paulina, el hecho de que él comienza ahora desde el verso precisamente número 1 en adelante, una genealogía con respecto a Cristo mismo? Tal vez no es tan habitual que se comience un libro de esta forma, pero sin lugar a dudas que había un objetivo relevante a través de aquello. Precisamente eso es lo que yo quería comentar. Es interesante cómo él comienza hablando de los antepasados de Jesús y le da gran importancia porque dice, hijo de David, hijo de Abraham. Y bueno, yo creo que específicamente se refiere a esto porque se estaba dirigiendo al pueblo judío y este pueblo judío sabía que el Mesías iba a venir y que el Mesías iba a ser descendiente de David, del rey David. Entonces, él quería dejarlo claro, quería también demostrarle a su pueblo que el Mesías iba a venir y que venía de la genealogía de la realeza. Muy bien, y eso es importante destacar porque aquí parte diciendo que es hijo de Abraham. De hecho, para el pueblo judío, Abraham constituía el padre de la fe y sentirse parte de este linaje era realmente sentirse parte de un pueblo muy especial. Claro que sí. Entonces Mateo, desde esta perspectiva, trata de explicar a sus oyentes, a sus lectores, que en realidad Jesús es parte de ese linaje, del linaje de Abraham,
como los judíos eran, y también del linaje de David. Incluso en Isaías 11 aparece que el Mesías iba a venir desde ese mismo linaje y lo expresa de una metáfora como un vástago, como parte de un árbol. En este caso, este árbol es la familia de David. Ahora, tiene que haber sido muy especial esto porque, ya que menciona a Isaías, fue el primero, ¿cierto?, que se encarga de anticipar proféticamente la presencia del Mesías, pero después, posteriormente, Malaquías reafirma aquello y que después aparezca Jesús después de un periodo de 400 años donde no hubo una manifestación profética directa, realmente es algo muy especial. Para el pueblo tenía que haber sido tremendamente relevante que el evangelista Mateo estuviera aludiendo directamente a Cristo como el Mesías. Claro, y precisamente él lo hace con esa intención también, como tú mencionas, de hacer un puente entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él está haciendo esta unión para poder demostrar que el Salvador venía y todo, pero lo hace de esta manera, con la genealogía y de la manera tan especial en que él lo hizo. Ahora, si uno analiza, por ejemplo, los distintos evangelios, se va a dar cuenta que el énfasis es un tanto distinto uno del otro. Por ejemplo, en el caso de Juan, el énfasis está en demostrar la divinidad de Cristo. Sin embargo, en el caso de Mateo es distinto. Él manifiesta o hace énfasis en la humanidad de Cristo. ¿Cuál sería la razón de esto? ¿Qué es lo que él pretendía demostrar, digamos, directamente? Claro, hay que considerar, Juvenal, que la existencia de 4 evangelistas o 4 evangelios es por el principio que la mentalidad judía tenía, que cuando se quería establecer un hecho como real, debían haber más de 2 o 3 testigos. Por tanto, se presenta la imagen de estos 4 evangelios como 4 testigos distintos de la vida de Jesús, 4 perspectivas distintas. De esa manera da un cuadro completo de la vida de Cristo y permite que el lector pueda decir, efectivamente, no solamente una persona vio a Cristo, sino que varios testigos. Y de esa manera trata de mostrar que la presencia de Jesús en la tierra era un hecho real. Y específicamente en Mateo, él empieza a demostrar con el Antiguo Testamento, con las profecías mesiánicas, que eran más de 100, que la vida de Cristo cumplía todas esas profecías a cabalidad. Me gustaría complementar algo que Sí. el pastor está mencionando. Efectivamente, yo pienso lo mismo, que fue por eso que Mateo lo hizo, y de la manera en que lo hizo, y también tengo una teoría, que es con respecto a los estilos de personalidad que cada uno de los apóstoles tenía. Yo pienso que el Señor no los eligió al azar a cada uno, sino que pensó en cada uno y cada uno tenía su forma de ser. Probablemente uno era más colérico, otro más melancólico, cada uno con su forma de ser. Y yo creo que representando a cada uno de los tipos de personas que existimos hoy en día, que todos somos distintos. Entendemos de manera distinta, pensamos de manera distinta, sentimos de manera distinta. Entonces, cada uno de los evangelistas, que eran todos distintos, plasmaron en la Biblia lo que ellos vieron de Jesús a su modo, también para llegar a diferentes tipos de personas hoy en día. Muy bien, interesante. Ahora, si nosotros vamos a la genealogía propiamente tal, vamos a encontrar que aparecen distintas personas, Claro. pero entre ellas llama la atención que hayan nombres de mujeres, lo cual no era habitual dentro de la forma de ver la vida, de autoanalizarse ellos mismos como pueblo de Israel, donde la mujer no era protagónica fundamentalmente, pero aquí aparecen varios nombres, algunos de ellos tal vez los podemos puntualizar, pero que había una intención seguramente detrás en el hecho de ser mencionadas, a pesar de que eran muchas veces cuestionadas, pastor. Sí, hay que agregar el hecho de que el judío, en la manera como colocaba esta genealogía, era muy exacto y sin embargo no colocaba a las mujeres como usted decía. Lo podemos ver en Génesis, lo podemos ver en Segundo de Crónicas, pero acá en Mateo vemos que hay mujeres como Tamar, que
le dio hijos a Judá, Rahab, que era una prostituta, que también fue como una bisabuela de David, Betsabé, que también tuvo un hijo, ¿verdad? Salomón. Y estas están para mostrar que Dios toma a aquellas personas, aquellas mujeres, que a lo mejor para la vista humana uno no puede dar mucho valor, pero Dios les da valor al punto de colocarla en la lista de la genealogía de Cristo. Es un sentimiento muy digno que Dios transforma a una persona y la coloca en este lugar tan solemne como es la lista de la realeza de Jesús. Interesante, bueno, saber que como dice el Nuevo Testamento y lo dice el apóstol Pablo propiamente tal, en Cristo no hay judío ni griego, cierto, hombre ni mujer, sino que somos todos iguales. Y me parece que desde esa perspectiva divina podemos entender que ante los ojos de Dios tenemos el mismo valor. Hace un momento atrás, Paulina, tú mencionabas la importancia de que esto que se menciona en el Nuevo Testamento tenga su base en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Y recordemos que gran parte de lo que Cristo mismo dijo, los apóstoles también dijeron, tenía su base en el Antiguo Testamento. Tal vez sería bueno mencionar por qué era tan importante el Antiguo Testamento y si hoy día tiene la misma importancia debido, lo digo justamente, a que a veces se limita la importancia más que nada al Nuevo Testamento. Claro, efectivamente, hay muchas iglesias incluso que sacan el Antiguo Testamento y lo catalogan como un antiguo pacto, como algo que ya caducó, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia y Jesús mismo, al citar el Antiguo Testamento, que a todo esto él llamaba las Escrituras, cuando Cristo hablaba y decía, escrito está, o cuando decía, no oíste que fue dicho, se está refiriendo al Antiguo Testamento, pero para ellos no era Antiguo Testamento, era Escrituras, era tan sagrado. Y ellos, su evangelio lo plantaba a través del Antiguo Testamento. Por tanto, el Antiguo Testamento da luz al Nuevo y es la amplificación, ¿verdad?, del evangelio. Porque cuando Cristo mismo, incluso en el camino de Maús, cuando le dio ese estudio bíblico a sus discípulos, Él le dijo, y partiendo desde los profetas, desde la ley y los profetas. Por tanto, para ellos no había una división entre Antiguo y Nuevo Testamento. Esa división es posterior y lamentablemente la hemos ocupado mal. Bueno, y claramente la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada. Y cuando nos referimos a toda, incluye tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Claro. Por lo tanto, creo, Paulina, que tú lo que mencionabas hace un momento atrás es justamente aquello que también tenemos que hacer énfasis respecto de que no podemos darnos la libertad o asumir que podemos obviar una parte en desmedro, ¿cierto?, de otra, porque efectivamente todas tienen su debida importancia. Por supuesto, es todo un conjunto. Si hoy en día tenemos la posibilidad de tener la palabra del Señor completa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y ver todas las coincidencias que hay, que todo se va cumpliendo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hay que aprovecharlo. Y hay que darse cuenta de la importancia también de este Antiguo Testamento. Si estudiamos con delicadeza, con la ayuda del Señor, con oración, nos vamos a ir dando cuenta de todo esto que se va diciendo. Y cómo ningún autor se contradice con algún autor anterior, sino que todos van siguiendo un hilo en común que finalmente es para demostrarnos el plan más bonito de salvación. Bueno, amigos, estamos recién comenzando con este interesante estudio del Evangelio de Mateo. No nos cabe ninguna duda de que vamos a ir encontrando importantes aspectos que van a ser de ayuda fundamental para nuestra vida personal como cristianos. Y por supuesto, Dios tiene un mensaje también directo al corazón de cada uno de nosotros, cada uno de nuestros amigos que nos siguen. Pues bien, vamos a ir a una breve pausa. Les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Ya retornamos junto a ustedes. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta.
Ya estamos nuevamente de regreso, amigos, junto a ustedes. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos en Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, compartiendo justamente el programa Lecciones de la Biblia. Agradecemos también a quienes se están integrando a nuestra sintonía en este momento. Bueno, la verdad es que cuando hablamos, Pastor Hugo, Paulina, acerca de Mateo, inevitablemente tenemos que hacer referencia a la genealogía, como ya lo decíamos en el primer bloque. Y hay que hacer énfasis a que para los judíos era muy importante preservar las genealogías, incluso las personas. Un sacerdote, por ejemplo, tenía que confirmarse plenamente de que sus ascendientes realmente venían desde Aarón mismo. En el caso de una mujer, hasta la 5ª generación. Y tal vez eso podría parecer bastante estricto, muy intenso respecto de la medida que se tomaba. Sin embargo, en alguna forma, esto también puede suceder en la actualidad, donde de repente estigmatizamos a alguien, decimos, pero si no viene de una buena familia, seguramente no vamos a sacar mucho de bueno, o al revés también. O incluso cuando nosotros vemos a alguien, quizás una persona que se droga o una persona que está tomada, mejor dicho, de inmediato tenemos como una cierta reacción negativa, como a tacharlo, como no deseado. Sin embargo, acá vemos en las genealogías que Dios no es tan riguroso, entre comillas, como los judíos, sino que Él se da el permiso de incluir en esta genealogía, que no es cualquier genealogía, como usted lo dijo. Los sacerdotes tenían que mostrar que eran de Aarón, importante sacerdote. Sin embargo, acá estamos del mismo Jesús. Y Dios se da el permiso para colocar personas que, entre comillas, no son aptas, pero sin embargo han sido redimidas por Cristo, creyeron en Jesús, tuvieron la fe en Él, y por esa fe fueron introducidas en esta genealogía. Bueno, y quiero contarles de que le pedimos a nuestra periodista de Nuevo Tiempo, Carmen Gloria, ella salió justamente a poder entrevistar a ciertas personas acerca de esto que estamos conversando en este momento, así que les invito para que podamos escuchar y ver atentamente qué fue lo que ella hizo y de qué también, o cómo lo relacionamos con lo que estamos diciendo ahora. Esta sociedad está lleno de paradigmas. Uno de ellos es que como son los padres, serán los hijos. Por eso muchos piensan que es imposible romper patrones como el alcoholismo, la agresión o la discriminación. ¿Qué tanta gente piensa de esta forma? Es una de las inquietudes que surgen. Para averiguarlo, recorreremos las calles preguntando, ¿de un entorno negativo puede surgir una persona buena? Es difícil, pero sí se puede. Sí se puede. Si es con optimismo, se da el ánimo y las ganas, sí se puede realizar. Totalmente, al 100%. O sea, el entorno igual influye mucho en tu forma de ser, pero si tú buscas las oportunidades para poder surgir, vas a poder surgir. Es posible. Sí. Claro. ¿Por qué? En materia del pensamiento, un pensamiento claro, preciso, saber lo que es bueno y saber lo que es malo. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque cuando tocas fondo te puedes dar cuenta que puedes salir de nuevo, renacer de nuevo. Es muy difícil. ¿Por qué? Eso se le pega, se le contamina el ambiente, po. Yo creo que sí, pero debe ser un poco difícil. Sí, claro que sí. Bueno, porque eso va en los genes, le puede influir el externo, pero también sus genes, pues biológicos, pues algo así. Bien, ¿qué les parecieron las respuestas de las personas? Paulina, ¿qué te llamó la atención? La pregunta era bien clara y al mismo tiempo las respuestas fueron variadas. Claro, muy variadas. Me llama la atención porque, por lo general, el ser humano tiende un poco a pensar no tan positivamente en algunas circunstancias y a pensar que es difícil y es muy complicado que una persona que ya tiene antecedentes o familiares que han tenido una mala vida y ellos también puede que la tengan, puedan salir de esto. Y yo considero que es verdad, que es difícil, es muy complicado porque nosotros por nosotros mismos realmente no podemos, no tenemos la capacidad.
Si yo me encontrara en una circunstancia terrible donde estoy cometiendo muchos pecados o donde estoy muy mal, yo encontraría muy difícil poder salir de eso sola. Pero ahí la diferencia en que sí se puede, porque tenemos a nuestro Salvador Jesucristo, que Él es la guía y la ayuda que verdaderamente nos saca de esa circunstancia y nos ayuda para poder mejorar. ¿Y en qué consiste la ayuda fundamentalmente que Dios nos da, pastor, en relación a esto, tomándonos de algunos de los ejemplos ya mencionados Claro. en la entrevista? Noté que la mayoría de la gente decía que era difícil o casi imposible tener este cambio. Sin embargo, la Biblia nos dice que ese cambio se puede llamar conversión, que viene previo a un arrepentimiento. Porque cuando una persona se arrepiente, es decir, cuando vuelve atrás y clama por ayuda del Señor, el Señor transforma sus corazones. Entonces aquella persona que es tosca se vuelve dulce, como en el caso de Pedro. Aquella persona que era orgullosa y altanera se vuelve humilde. Aquella persona que era viciosa ahora tiene dominio propio. Ese milagro es lo único que lo puede hacer en nuestro Salvador Jesús, que ya lo ha hecho con nosotros por su gracia y también lo sigue haciendo hasta que Él venga, ¿cierto? Ahora, esto estaría demostrando, yo diría de manera muy clara, muy fehaciente, lo que presenta precisamente Mateo en relación a que Cristo es el Salvador de la humanidad. Él viene como el Mesías prometido a traer un mensaje de esperanza y de consuelo para todas las personas, sin excepción. Y lo más importante es que incluso pasan de una condición de condenación ahora a pertenecer a un linaje real donde efectivamente la persona puede sentirse ya ahora directamente como un hijo, una hija de Dios, no solamente por creación, sino que también por redención. Sí. Con respecto a eso me gustaría acotar que hay algunas personas que inclusive cuando están en una condición mala, terrible, dicen, yo quiero mejorar, quiero, pero no puedo. Esa es una frase muy, muy típica. Muy recurrida. Muy recurrente. Y la verdad es que es cierto, ellos quieren, pero no pueden. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos a este mundo en una condición que no era la original que Dios tenía para nosotros. El Señor no quería que nosotros estuviéramos en esta condición de pecado, que estuviéramos así paralizados y sin poder hacer nada. Porque en el momento en que nuestros primeros padres pecaron, nosotros ya fuimos condenados a muerte. Entonces, cuando eso sucedió, es como una persona que la condenan o que tiene un accidente y queda en estado vegetal. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nuestros antepasados pecaron, nosotros quedamos en estado vegetal acá, en la tierra. ¿Y cómo podemos salir de ese estado vegetal? Solo porque nuestro Padre Jesucristo cree que nosotros todavía tenemos actividad cerebral y que podemos salir adelante, pero eso solamente va a ser si nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo y Él puede ayudarnos a ya movilizarnos en este mundo y en realidad a mejorar y cambiar todo lo de nuestro pasado, lo de nuestra familia, todo. O sea, eso estaría significando entonces que cualquier persona que esté sumida, pastor, en algún vicio tal vez, una situación tremendamente esclavizante, no solamente puede pensar que va a tener salvación y vida eterna, sino que comenzar una nueva vida, un estilo de vida distinto, diferente, alejado de aquellas cosas que le están perjudicando, no solamente a él, sino que con toda seguridad también a su entorno. Claro, y el ejemplo de Mateo nos demuestra eso, porque él, siendo un publicano, un hombre traidor, un hombre que era usurero porque pedía más de lo que correspondía, aún así él al escribir lo escribe como un Mateo renovado, un Mateo transformado, ¿verdad? Un Mateo que está diciendo, mira, yo era así, pero cuando vino Jesús, ahora Él me transformó y yo soy así. Entonces vemos en el caso de Mateo un ejemplo vivo de la transformación y nosotros mismos, donde estemos y como estemos, al ser cristianos, al declarar que Cristo es nuestro Salvador, estamos demostrando lo que Dios ha hecho por nosotros, la transformación que ha hecho por nosotros. Ahora, uno de los conceptos que menciona Mateo con bastante regularidad y que no podemos dejar de lado en este momento para poder analizar, es precisamente de que una persona pasa de una condición de pecado a una de salvación, ya lo mencionamos, pero esto significa que ingresa dentro del contexto del reino de Dios. Y el término reino, indudablemente, ya adquiere una dimensión absolutamente elevadora, si lo podemos decir de esta forma,
y hace que la persona sienta que ya salió de una determinada condición a otra y que pertenece a un reino distinto, en este caso al reino de Cristo. ¿Cuán importante es este concepto del reino que presenta el evangelista Mateo, Paulina, desde tu perspectiva? ¿Y cómo nosotros podemos sentirnos parte ahora, sin excluir a nadie, de que estamos participando de una experiencia totalmente nueva? Bueno, es súper importante porque a cualquiera le gusta ser llamado hijo de un rey. Todos nosotros somos hijos e hijas de un rey y venimos de este linaje, y esto nos da esperanza. Esperanza porque si nosotros no supiéramos sobre esta verdad, nosotros estaríamos aquí en la tierra, pero estaríamos pensando, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? Un día me voy a morir, no sé qué va a pasar después de eso. Como que la vida no tendría propósito. Y los propósitos en la vida son muy importantes. Una persona sin propósito se deprime y vienen muchas cosas negativas después de eso. Entonces el hecho de saber que somos hijos e hijas del Rey, de un reino celestial, nos da esperanza y nos ayuda para motivarnos y continuar para alcanzar eso con la ayuda del Señor y llegar hasta nuestro reino celestial. Actualmente estamos viviendo en el reino de la gracia, que empezó cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado, ¿verdad? Entonces se instauró este reino de la gracia que vino a ser confirmado por Jesús cuando Él murió en la cruz, ¿verdad? Porque este reino ya se amplió de una manera tan grande a todas las naciones. O sea, es un reino totalmente inclusivo, que Correcto. está llamando a todas las personas para que sean parte de él. Desde tu Sí. perspectiva, como joven, Paulina, hay muchos jóvenes y señoritas hoy día que, tristemente que decirlo, están desorientados por Ujú. alguna razón, algún motivo. Tal vez puede ser precisamente que hayan nacido en un medio donde las dificultades fueron mayores. Para ellos existe también un mensaje de esperanza. ¿Cómo logramos que ellos también puedan comprender este mensaje salvífico de parte de Dios a través del Evangelio de Mateo, por ejemplo? Bueno, primero que todo es muy importante que ellos puedan comprenderlo, porque igual la etapa que viven los jóvenes es una etapa, la adolescencia sobre todo, muy compleja, donde vienen muchas dudas, están pasando de una etapa a otra y su cabeza se llena de cosas complejas. Entonces es ahí la importancia de tener las cosas claras y de que ellos sepan sobre este reino que existe, de que tienen la oportunidad de salvación y de que si tienen fe y si están con un corazón sincero, sin importar dónde se encuentren o si están sumidos en las drogas o si están en una condición muy mala actualmente, ellos van a poder formar parte de este reino. Y yo también quería hacer una acotación con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente de la primera y la segunda venida, que todos estamos dispuestos y todos podemos recibir este mensaje de la segunda venida, y así también anteriormente todos podían recibir el mensaje de la primera venida. Porque si bien es cierto, los judíos, ellos creían, ¿cierto?, que solamente era para ellos, que Jesús solamente iba a venir para ellos, era su Salvador. Muchas personas de corazón sincero igual lograron encontrar a Jesús, inclusive antes que algunos judíos, como por ejemplo los Reyes Magos. Ellos no eran judíos, pero ellos lograron reconocer a Cristo porque tenían un corazón sincero y ellos estudiaban la palabra de Dios. Entonces es muy importante eso, estudiar para poder darse cuenta de lo que Dios tiene para nosotros. O sea, de aquí ese el reino. punto clave, de acuerdo a lo que tú estás planteando, Paulina, es el conocimiento que tengamos de este plan grandioso de salvación que Dios nos ha provisto a través de su palabra, porque en el caso específico que tú mencionaste, Herodes, por ejemplo, no hubiese hecho la barbaridad que hizo, Claro. de mandar a matar a aquellos pequeños, indefensos, inocentes, si él hubiese entendido claramente que el reino de Cristo no iba a ser ningún peligro para su reino terrenal. Claro, y justamente volviendo a lo que dice Paulina sobre los Reyes Magos, como nosotros le llamamos, o como los sabios de Oriente, porque ellos no tenían una raíz de David, ni eran menos de Abraham. Sin embargo, ellos, con su conocimiento tan poco de la Biblia, pero con su gran sinceridad, lograron captar el momento en que Cristo iba a nacer.
y ellos llegan, irrumpen a Jerusalén, ¿verdad? Una Jerusalén que está dormida espiritualmente, diciendo lo siguiente: hemos venido a adorar al rey que ha nacido. Y todos se miran, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo ha nacido? Y aquí está lo triste, porque incluso los doctos en las escrituras, los que sabían de memoria las escrituras, ni siquiera estaban aludidos respecto a la fecha tan solemne que estaban viviendo, que era el mismo nacimiento del Mesías esperado. Entonces aquí vemos un contraste entre hombres que no son judíos, pero sin embargo ellos en su sinceridad comprenden el Evangelio. Y vemos otros hombres que están vastos de conocimiento bíblico, sin embargo están durmiendo, ¿verdad?, en su fe y no comprenden las verdades tan sencillas que nos trae la Escritura, O ¿verdad? sea, esto significa entonces claramente que hay un peligro latente de que podamos creer simplemente que porque pertenecemos a la iglesia ya estaríamos relativamente bien, en circunstancias que esto tiene que ver fundamentalmente con una relación personal con el Señor. Bueno, antes que continuemos, vamos a ir a una pequeña pausa nuevamente, amigos. El tema se está colocando cada vez más interesante. La verdad es que el Señor tiene un mensaje muy importante para nuestras vidas y les invitamos para que ustedes permanezcan junto a nosotros. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Hoy en día es fácil ver familias con diversas crisis por problemáticas como el alcoholismo, la drogadicción, la infidelidad, la depresión. Seguramente en la sociedad, si hubiesen más familias felices, seríamos un mundo mejor. Es por eso que Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta revista, Familia Feliz. Momentos únicos que pueden durar para siempre. Esta revista trae contenidos acerca de la educación con los hijos, la salud, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y también las finanzas. Si deseas solicitar este material, es de manera gratuita y nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Apreciados amigos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos nuevamente de regreso junto a ustedes. Ya estamos en el tercer bloque de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Bueno, estamos analizando todo lo que dice relación directa con el mensaje del evangelista Mateo, cómo él manifiesta precisamente su énfasis en Cristo como el Mesías prometido, pero en gran medida hemos resaltado lo que él precisamente menciona, que Cristo venía de un linaje humano, era el énfasis que él quería resaltar. Sin embargo, no por eso deja de lado lo que es la parte divina de Cristo. Y aquí es importante mencionar, Paulina, porque dentro de este contexto el nacimiento virginal de Jesús, y lo relata Mateo claramente, ocurre bajo circunstancias muy especiales y que revela, yo diría fehacientemente, que él no solamente era el Hijo del Hombre, sino que sobre todas las cosas era el Hijo de Dios. Bueno, Juvenal, yo creo que este tema del nacimiento virginal de Jesús es muy importante, ya que si bien es cierto, él vino en condición de ser humano, que era importante que él viniera en condición de ser humano, probablemente más adelante vamos a comentar eso también, era importante que se demostrara que no era cualquier ser humano, sino que él venía con una capacidad especial. Él venía enviado por su Padre, que es el Dios, el dueño de todo, y que tenía la capacidad inclusive de venir a este mundo sin la necesidad de que un padre y una madre tuvieran un hijo, sino que solo su madre, a través del Espíritu Santo, pudo tenerlo y hacer que él naciera en este mundo. Bueno, y de paso es importante tal vez agregar, pastor, el hecho de que dentro de lo que es el nacimiento de Jesús, sabemos que no fue precisamente la fecha
exacta del 25 de diciembre, sino que, de acuerdo a los entendidos, fue una fecha distinta y que tenía relación con algunos episodios o situaciones que se estaban dando dentro del ambiente propio allí en Belén. Claro, debemos recordar, sin embargo, que Cristo no nació en el 25 de diciembre, que eso fue una fecha posterior, que fue colocada en circunstancias distintas. Pero debemos recordar que aquellos pastores que tenían sus ovejas al aire libre, en el momento cuando los ángeles anuncian la venida de este Mesías, de este bebé, era septiembre, octubre, era otoño, cuando todavía era tiempo de colocar a estos animalitos a pastar. Por tanto, se cree, y bajo algunos cálculos también, que la fecha del nacimiento de Cristo era septiembre, octubre. No se sabe el día, pero entre esos Dentro 2 del meses contexto del hemisferio norte. y de eso en otoño, que en este caso era el hemisferio norte. Ahora, todo lo que nosotros podamos decir al respecto entra dentro de un contexto de una cierta paradoja, porque aquellos que tenían que haber sido los primeros en darle la bienvenida a Cristo, me estoy refiriendo obviamente al pueblo judío, que tenían el conocimiento, que tenían los oráculos divinos, que habían estudiado por décadas y siglos. Sin embargo, y paradójicamente vuelvo a repetir, son los gentiles. Y cuando hablamos de gentiles estamos hablando de las personas que no eran parte del pueblo judío. Ellos fueron los primeros que llegaron a adorar realmente, en el caso de los sabios que ya mencionábamos en algún momento. ¿Por qué razón sucede eso? ¿Hasta qué punto, Paulina, de tu perspectiva, puede ocurrir que personas que a veces tengan un conocimiento menor o más escaso, sin embargo, revelan un grado de sinceridad mayor frente a las verdades del Evangelio? Bueno, principalmente está enfocado en algo que tú acabas de mencionar y que es la sinceridad del corazón. Eso es lo más importante para poder encontrar la verdad con respecto a Cristo y a la salvación que Él tiene para darnos. Si bien es cierto, todos los judíos sabían que iba a venir un Mesías, sin embargo, ellos pensaban que iba a ser un Mesías, iba a ser un rey, pero no tenían la conciencia verdadera de qué tipo de rey iba a ser, porque ellos pensaban que iba a ser más bien un cambio político, ¿verdad? En que iba a ser un reino terrenal. Ellos pensaban que eso iba a suceder, pero en realidad no fue así, sino que había que ver más allá, como tener el corazón más dispuesto, con sinceridad, para que ese mensaje calara más profundo y poder mirar más allá de lo terrenal. Y eso es lo que muchas veces a muchos de nosotros nos pasa, que solamente estamos viendo terrenalmente las cosas. Debemos partir de la base de que Cristo es Dios y Él siempre ha estado con el Padre. Y Él, cuando vino acá, se encarnó. Él es la imagen del Padre. Él vino a mostrar el verdadero carácter del Padre, o como usted dijo, la verdad. Esta verdad que había sido distorsionada por el diablo y por la sabiduría humana, Jesús vino a mostrar en acción, ¿verdad?, con su vida, su ministerio, esta verdad que había sido desvirtuada. ¿Y cuál era la verdad? La verdad que planteó Jesús es: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quienes has enviado. Eso es una verdad absoluta, que obviamente en nuestro tiempo, en nuestro sistema postmoderno, ¿verdad?, plantea que no, que en realidad la verdad es relativa, la verdad depende de tu corazón. Y esa es una idea que lamentablemente empezó en el cielo, pero no precisamente con Jesús. Empezó con este ser que inició la rebelión, Lucifer, que empezó a plantear la idea de que ellos como ángel eran tan perfectos, tan buenos, que no necesitaban de una ley externa para guiar su comportamiento, sino que la verdad interna que tenían podía guiarlo su conducta. Ahora, notemos que esa gran verdad que es Cristo, con todas las enseñanzas propias dentro del contexto del plan de la salvación, las encontramos claramente en este maravilloso libro que es la Palabra de Dios. Un libro que es una carta abierta, directa al corazón humano, para que podamos comprender este plan, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y formar parte de su reino aquí en la tierra, pero a la vez también ser herederos del reino de los cielos. Hace unos instantes atrás, al inicio de nuestro programa, Paulina, tú mencionabas precisamente esta realidad propia de cómo cada persona puede palpar su realidad, valga la redundancia,
o sus circunstancias, su verdad, como una verdad muy personal. Y esto hace que muchas veces las emociones nos jueguen una mala pasada. ¿Ah? Claro. ¿Será que dentro de la perspectiva de la personalidad de cada uno, la individualidad de cada uno, tú como estudiante también de psicología, puede hacer que esta verdad que es tan absoluta, que es tan solemne, hoy día no solamente sea cuestionada, sino que digamos, se coloca bajo el tapete porque más bien creemos en verdades relativas? Es muy cierto lo que tú dices, porque, bueno, con toda nuestra condición, nuestras características de personalidad o rasgos de personalidad que cada uno tenemos fortalezas, pero también tenemos algunas debilidades. Y esas son las debilidades que nos pueden jugar en contra en ese sentido. Muchas veces todos nosotros tenemos inclusive en algunas oportunidades dudas o somos atacados en ese sentido y tenemos pensamientos que no nos van a ayudar para poder caminar de manera correcta por el camino que el Señor nos guía. Pero tenemos allí la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo que nos ayuda para poder no tomar en cuenta esta parte de estos pensamientos que no son para nosotros y Dios igual nos puede utilizar, como hemos estado analizando en este estudio, cómo utilizó a tantas personas, utilizó a mujeres que fueron prostitutas, que eran mal vistas y que tenían tantas condiciones que eran negativas y que también era parte de su personalidad y de su debilidad, pero Dios igual las pudo utilizar. Ahora, dentro del contexto de lo que es la iglesia, porque Mateo habla mucho de la iglesia, sobre todo enfoca esta iglesia hacia el tiempo del fin, una iglesia variada, con distintas, digamos, funciones por un lado, pero también personalidades por el otro. Qué importante es saber que muchas veces el hecho de estar afiliado a la iglesia no es precisamente una garantía de que exista una relación y una comunión real con Dios. Lo alcanzamos a decir al final de uno de los bloques. Sería interesante ahondar este punto, pastor, porque precisamente podríamos llegar a confiar más en la iglesia propiamente tal que confiar en el Señor de la iglesia. Claro. Quizás... ¿Existe ese peligro? Por supuesto. Quizás hay que considerar que este tema en donde el ser humano se aferra a una afiliación de algo no es solamente religioso, es algo humano, es muy humano. Uno a veces, creyendo que participa o es parte de una determinada nacionalidad, es mejor que otro. O que tiene un cierto estatus social, es mejor que otro u otras. Es como algo muy humano el de afiliarse a algo, ¿verdad? Y creerse superior. En este caso, lamentablemente, el pueblo de Israel creía que por ser hijo de Abraham ya estaban salvados. El mismo Juan Bautista lo dijo. Y bueno, y de hecho hasta el día de hoy muchos judíos esperan dentro de esta misma línea. Correcto, y nosotros podemos ver a través de la historia que la gran discriminación social, racial, ha sido por esta intolerancia, por el creerse superior a otro que es distinto a nosotros. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios no es así, no es tan riguroso en ese sentido. Y nos muestra en la genealogía de Mateo que personas que eran extranjeros, personas que no tenían las mejores actitudes, arrepentidas y convertidas, podían formar parte de su linaje. Lo mismo podemos pensar nosotros. A veces creemos que por ser parte de una iglesia bonita, hermosa, ¿verdad? Tener años en esta iglesia nos hace ya acreedores de una salvación. Sin embargo, la salvación, como lo dijimos, es parte de una verdad absoluta, que es Cristo. Cristo es la verdadera salvación. Y si yo, como miembro de una iglesia, no pierdo ese norte que es Cristo, ¿verdad? Voy a mantenerme en mi salvación. Si me pongo a mirar el ritualismo, la conducta externa, pierdo mi norte y puedo ser un bonito religioso, pero al mismo tiempo perdido. Yo estoy segura de que muchas personas se han preguntado eso en alguna oportunidad de sus vidas juvenil. Inclusive también a nosotros puede habernos pasado en algún momento, no sentirnos dignos, no pensar que la salvación no es para nosotros, pero eso es completamente normal porque nuestra naturaleza pecaminosa y todo existe y a veces también el enemigo se aprovecha de eso para poder recordarnos y recalcarnos que nosotros somos malos y todo, pero lo mejor de todo y la mejor noticia es que nosotros tenemos
a Jesucristo, que vino a este mundo a morir por nosotros, y eso es lo más principal y central de todo. Por eso todos los evangelios se han preocupado de hablar de Jesús y de su venida aquí en la tierra y de explicar el plan de salvación que Él tiene para nosotros, que es la mejor noticia que podamos recibir y que nos da esperanza, y que esa desesperanza aprendida que tuvimos en algún momento puede desaparecer. Si pensábamos todo el tiempo somos malos, no podemos, eso cambia. Hay un antes y un después, cuando sabemos sobre este plan de salvación. Muy bien, pastor, ¿qué palabras finales dejaría usted a nuestros amigos televidentes, sobre todo que han comprendido a través de lo que hemos estado diciendo que esta salvación es para todos y que nadie debiera sentirse excluido de ella? Así, queremos decirle a nuestros amigos que si en algún momento tú te has sentido discriminado por alguien o incluso por algún grupo social, si en este momento quizás tú te sientes deprimido o te encuentras que no perteneces a ningún grupo o tienes una grave crisis existencial, queremos decirte que Cristo mismo, siendo Dios, bajó del cielo acá a la tierra, murió por nosotros para mostrarnos que por medio de su sacrificio, de su muerte, nosotros podemos ser elevados a una dignidad como hijos del Rey. Él es nuestro Rey y Él nos invita por medio de la fe a creer que Él ha hecho todo lo posible para que tú y yo seamos parte de esa realeza. No importa cómo estés viviendo, no importa cómo has vivido, Él te puede perdonar, Él te puede limpiar y Él te puede salvar. Y cuando Él venga, nos va a llevar para vivir eternamente con Él. Eso podemos decir. Muy bien, queridos amigos, ya estamos finalizando nuestro programa por el día de hoy. Estamos muy contentos, muy agradecidos de nuestro Dios que nos da esta oportunidad y privilegio de poder compartir las verdades del Evangelio junto a cada uno de ustedes. Estamos terminando, será hasta la próxima vez cuando nos encontremos con ustedes. Sin embargo, queremos antes de terminar invocar la presencia de nuestro Dios para pedir una bendición especial por cada uno de ustedes, queridos amigos. Así que le vamos a pedir que nos acompañen en este momento de oración. Pastor, ¿nos puede guiar, por favor? Así es. Querido Dios, en este momento hay algún amigo que nos está viendo que se siente deprimido o que siente un grave sentimiento de dificultad, de tristeza, de desesperanza. En esta hora queremos suplicarte en el nombre poderoso de Jesús que tú vayas a Él donde esté y como esté y que le entregues la paz que Él necesita, que le ayudes a creer que puede tener un sentido de pertenencia dentro de tus hijos, dentro de la realeza de Cristo Jesús. Gracias, querido Padre, porque por medio del sacrificio de Jesús nos has hecho aceptos al lado de tu trono de gracia y que podemos ser parte de tus hijos, porque tú amas a Jesús y Él nos ama a nosotros. Pedimos tu poderosa bendición y dirección en esta hora. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima vez cuando volvamos a encontrarnos en Lecciones de la Biblia.